Dice la Biblia que un día los discípulos, o uno de los discípulos, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y dice la Biblia que Jesús les dijo: cuando oréis, hablad de esta manera o decid de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y siguió la oración. Esto, hermano, solo fue un ejemplo que Jesús les dio a los discípulos de cómo orar. Ahora, lo que quiero hablar esta noche es sobre la oración. No tiene un patrón a seguir. Se ha dicho que la oración es la regla de oro con la cual todo cristiano debe de estar familiarizado todos los días para poder vivir una vida de integridad o comunión con Dios. Usted puede ayunar todo el día, puede aguantar hambre todo el día, pero si no está orando, no existe la regla de oro. Sí es, aleluya. Respecto a esta posición, lo voy a decir rápidamente, pero desde mi punto de vista no estoy muy de acuerdo con aquellas personas que están en el trabajo y dicen: voy a hacer un ayuno en el trabajo. Esa persona o ese hermano o hermana no va a tener una oración que sea la indicada para poder acercarse a Dios y hablarle a Dios en confianza. Por lo tanto, en mi punto de vista, parecería no estar muy de acuerdo con este tipo de oración, pero hay algunos que lo han aprendido así. Pero en este caminar del Evangelio estamos aprendiendo, y un día, a lo mejor, si Dios toca la vida, va a cambiar de actitud y tomar la decisión de: voy a ayunar y lo voy a hacer, o lo hago en casa con mi familia, o lo hago solo en un rincón de mi casa, o voy al templo, le digo al pastor que me preste la llave y vamos a orar, porque Dios se va a glorificar sobre mi vida. Esto es la regla de oro. Ahora, cuando cité esta frase de Lucas capítulo 11, donde Lucas dice que Jesús le enseñó un ejemplo a los discípulos de cómo orar, no es que se va a hacer algo, hermano, mecánico todos los días o el día que usted se va a presentar delante del Señor. La oración no debe de ser algo retórico como la oración la iglesia tradicional hace, que comienzan con: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. No vayan a seguir ustedes: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo. No vayan a seguir, eso es nada más una rutina. Ahora, ¿cómo explicarle, hermano, que la oración no tiene una regla definida de cómo recitar las mismas frases? Hay pasajes de la Escritura donde hombres de Dios, mujeres de Dios, que tenían esa comunión con Dios a través de la oración, hicieron oraciones de una manera diferente, con palabras completamente diferentes. Uno puede enseñarle a orar a otra persona, pero no va a aprender o no va a recitar las mismas palabras. Solo nos decía algo sencillo que viene a la mente: es que usted le enseña a caminar a su hijo, pero su hijo no aprende a caminar como usted camina. Es más, el padre que le enseñan a sus hijos varones a caminar como hombre, y cuando van creciendo comienzan a caminar como que se fueran del otro bando. Y de la misma manera la hembra, la madre enseña a caminar a la hija, la enseña a caminar como todo una joven femenina, y cuando va creciendo quiere caminar como hombre. Quiere decir, hermano, que ejemplificando esto, uno puede enseñarle a otro hermano cómo orar, pero no va a recitar las mismas palabras. Por eso que cuando de repente aparece alguien diciendo:
diga conmigo, bla, 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 bla. Yo no repito eso porque eso no sale del corazón, no es una inspiración humana. Y voy a explicar esta frase. Inspiración humana es la que debe de salir dentro de nuestro corazón para Dios, no inspiración divina, porque solo Dios puede inspirarse divinamente. Yo en lo humano no puedo inspirarme divinamente. Ahora, si Dios se manifiesta sobre mi vida, puede darme una inspiración divina, pero en lo personal el humano jamás puede inspirarse divinamente. Los apóstoles o los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, jamás se inspiraron, hermano, divinamente por su propia cuenta. Pero ¿cómo lo lograron? Esa es la gran pregunta. Para lograr, hermanos, recibir la inspiración divina de Dios, debemos de vivir en completa comunión con Dios. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Por favor, busque Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4 y vea lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas o nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Esta frase espero que la entiendan. Aquí hay un error de interpretación, no error de la voz de Dios, error de traducción. Error de traducción. La Biblia dice que o el apóstol o el escritor de Santiago, no es apóstol, ya le iba a decir que el apóstol Santiago, el que se dice que es hermano en carne de Jesús, dice que Dios no tienta a nadie, ni lo mete en tentación a nadie. Aquí hay un error de traducción. Así que Dios no va a dejar a nadie, o no lo va a meter en tentación, o va a tentar a nadie. Así que en esta frase, lo que en sí Jesús está queriendo decir que cuando se llegue el momento de la tentación, tengamos la capacidad de enfrentarnos a esa situación que lo que busca son satisfacer los deseos de la carne. La tentación se trata de eso, satisfacer los deseos de la carne. Ahora, si notamos, hermanos, un aspecto fundamental de la oración es que cada oración debe de ser con un lenguaje diferente o con palabras diferentes, pero de una manera correcta. Escuche bien esto. El apóstol Pablo, en la epístola de los Corintios, en la primera epístola, dice que todo lo que se haga con entendimiento. Y le voy a añadir unas frases: cuando usted cante con entendimiento. Cuando usted hable con entendimiento. Cuando usted enseñe con entendimiento. Cuando ore con entendimiento. Aquí debemos de entrar en un detalle bien importantísimo, que cualquiera puede cometer el error, porque somos humanos, cometemos errores, pero hay mucha gente que después de que termina de orar dice: yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo que alguien que esté en el Espíritu no va a saber qué es lo que está haciendo? Vive Cristo, aleluya. ¿Ha escuchado usted frases de personas que administran la palabra y están predicando y de repente dicen: no sé lo que va a pasar esta noche, yo no sé lo que está pasando esta noche, pero yo siento el poder de Dios? El que enseña, hermano, el que predica, tiene que saber qué es lo que va a pasar esta noche. Yo personalmente sé lo que va a pasar esta noche, porque usted se va a llevar una lección que quizás no la había escuchado en su vida, o la había escuchado pero se le había olvidado, pero se va a encontrar con factores elementales de cómo orar
de qué manera llegar a Dios o de qué manera expresarse con Dios o cómo debe de expresársele a Dios. Vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 4 al 6, y vamos a ver, hermanos, una manera de cómo podría ser una oración. Esdras, capítulo 9, verso 4 al 6, va a ver o va a escuchar esta oración. Le voy a enseñar cómo orar, o vamos a aprender cómo orar a través de la Escritura. Vea usted esta frase, capítulo 9, versículo 4 al 6. Esdras. El libro de Esdras está en la Biblia, para que lo encuentre más rápido. El libro de Esdras está adelantito del segundo libro de las Crónicas. Capítulo 9, versículo 4. Si no lo tiene, présteme atención. Dice así. El capítulo 9, verso 4. Dice Esdras: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, escuche, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres hasta este día. Hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Vean qué tipo de oración, hermano. Una oración que la vamos a definir una oración de humillación, una oración con corazón quebrantado, un corazón, escuche esto, con esta expresión que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Una persona que es pobre en espíritu no es alguien que anda con la cabeza abajo, no es alguien que no habla, no es alguien que no se congrega. A veces nosotros malinterpretamos y creemos que alguien que vive pobre en espíritu, tiene dos términos esta frase, pobreza espiritual, pero se ha pensado de que alguien que es pobre en espíritu es alguien que no se congrega, que no ayuna, que no ora, que no vigila, y de hecho alguien que no hace estas disciplinas espirituales y que no las practica es un pobre espiritual. Eso no viene en los martes. Pero usted que está aquí, usted es un pobre en espíritu, pero no es que tenga una decadencia espiritual, sino que cuando hablamos de que usted es un pobre en espíritu, de la frase que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es que usted y yo tenemos un corazón quebrantado delante de Dios, los humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos nuestros pecados. Esa es una oración de quebrantamiento de espíritu o de quebrantamiento de corazón. Y todo cristiano debemos de aprender a hacer esa oración, no una oración repetitiva, pero cada ocasión debemos de aprender a orar de esa manera. Señor, ha pasado un día, si es por la tarde o quizás por la mañana, Señor, he amanecido con vida porque tu misericordia es grande, me has dado hálito de vida, me has dado la bendición de experimentar un nuevo amanecer. Aunque soy un pecador, tú has tenido misericordia conmigo. Por esa razón yo doblo mis rodillas delante de ti o levanto mis manos a ti para reconocer que sin ti nada puedo hacer. Te suplico que me perdones y que me guardes durante el resto del día, y que si mañana sigo vivo me sigas protegiendo y me des la paciencia para poder perseverar
el deseo de buscar siempre tu presencia. Y esa debe de ser una oración de quebrantamiento de espíritu. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, debemos de saber que las oraciones, he dicho, varía dependiendo de la condición de la persona. Aunque una persona puede haber pasado un día de grandes bendiciones, un día de grandes prosperidades, de ver gloria de Dios durante todo el día, pero no debe de olvidarse de darle o de pedirle perdón a Dios. Veamos el capítulo 1, versículo 6, versículo 8 del libro de Nehemías. Nehemías está adelante de Esdras. Una hoja adelante, o 2 hojas adelante. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Si no lo tiene, escúcheme por favor. Acuérdate ahora de la palabra que me diste o que diste a Moisés. Lo repito. El verso 6. Esté ahora atento tu oído. Aquí comienza la oración de Nehemías. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice Nehemías de esta manera: esté atento o esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ahora, hermano, una de las cosas que debemos de acordarlo, es cierto que la oración de Nehemías, desde el versículo 6 y 7, hablan sobre la humillación, pero el verso 8 debemos de tomar una frase importante que el escritor dice: acuérdate de la palabra que diste a Moisés. Aquí no tomemos esa frase de la sentencia, porque Dios le había dicho a Moisés: si tú y este pueblo se rebelan contra mí, si no me obedecen, yo lo voy a esparcir, lo voy a dividir, lo voy a mandar un grupo por aquí, otro grupo por allá. No veamos ese punto, sino veamos de las promesas, o acordémonos de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando hace usted la oración de humillación a Dios, cuando hace una oración con corazón quebrantado, dígale al Señor: reconozco que soy un pecador, pero yo sé que tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Yo no soy justo, pero tu palabra dice en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo tengo por Señor y Salvador a Jesús tu Hijo. Por lo tanto, yo tengo la bendición de que tú vas a responder a mi clamor, porque esas son las promesas que tú has dado a todos aquellos que te adoran. ¿Están entendiendo? Ahora, otro versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo del 4 al 6. Salmos, capítulo 106, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Escucha esta oración de David: acuérdate de mí, oh Jehová, según tus benevolencias para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Lo dejamos ahí, porque viene otro versículo que habla sobre la humillación. El verso 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres. Pero vea ese versículo 4 y el 5. Se lo repito, que dice David: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe
con tu herencia. Eso es maravilloso. Ahora, otro elemento importante que nosotros debemos de saber como cristianos, que la oración debe de ser una oración de fe, no una oración de rutina. Voy a ir a la iglesia porque en realidad quiero que me vean los hermanos. Y hermano, el trabajo que yo hago es tan matado que yo cuando llego a la casa quisiera dormirme. Pero me acuerdo qué días tengo iglesia. Y excepto que llegue tarde, no puedo venir, pero que ya llegue pasada las 8, pero si llego a las 7, yo me doy un baño de pájaro y salgo para acá, porque yo sé la necesidad que tengo dentro de mí. Ahora, usted tiene que orar con fe. ¿Cómo es orar con fe? Cuando se trata de orar con fe, usted está consciente que va a hablar con alguien. Usted va a hablar con Dios. La oración se traduce como hablar con Dios. Ahora, si yo voy a hablar con Dios, yo voy a orar con fe. Con fe que lo voy a ver con mis ojos espirituales, no con mis ojos carnales, no con mis ojos naturales o ojos literales. Tengo que verlo con mis ojos espirituales. Va a aprender esto, hermano, esta noche. La importancia o el valor o el poder que hay de orar con fe a Dios, creyendo que Dios está enfrente de usted. Usted no tiene ni la menor idea, o quizás algunos tienen la idea de lo que yo voy a decir, que han habido oraciones en las cuales yo me he sentido tan, pero tan, hermanos, incapaz de orarle al Señor, y he cerrado mis ojos y he forzado mi mente lo más hasta donde pueda en fe, luchando en fe, para poder visualizar a mi Señor con los ojos espirituales y creerme por la fe de que estoy de rodillas, y cuando estoy de rodillas, los pies del Señor están cerca de mi rostro, y que yo estoy orándole al Señor y que Él me está mirando y me está diciendo: no te preocupes, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Vea en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Voy a leer varios versículos para que usted entienda este versículo o este pasaje de la Escritura, para que no vaya a haber confusión sobre este pasaje, que algunos lo hemos confundido sobre estos versículos. Versículo 11 hasta el versículo 23 del capítulo 33 del libro del Éxodo. Para que se le haga más fácil encontrarlo, búsquelo en la Biblia. Mire, hermano, yo le aconsejo esto: hago una pausa. Aquí no vendo Biblias para que vaya a pensar que yo estoy promoviendo Biblias, pero si usted ya tiene 3, 4 meses de estar de servirle al Señor, cómprese su Biblia. Un par de días atrás fuimos a una campaña y estaba al lado mío un joven que no tenía Biblia, y yo le dije: ¿puede usted leer? Hay que preguntar siempre: ¿puede usted leer? Y me dijo: poquito, quiero comprar una para aprender a leer. Y lo escuché leer y bastante rápido. Y yo le dije a mi esposa: no sé si es algo bueno lo que hago o malo lo que hago, pero desde ese momento yo sentí sentí, hermano, no como presión, sino que la necesidad de darle mi Biblia al muchacho, una de las Biblias que yo he amado, una Biblia pasta de cuero negra que andaba. Y al final del servicio yo le dije: ¿usted es cristiano? Y me dijo: sí. ¿Y cuánto tiempo tiene de haber aceptado a Jesús? Está recién convertido. Y me dijo: tengo 6 meses. Hermano, para tener 6 meses y no andar Biblia. Y Dios que me perdone, como le digo, no sé si es bien lo que hago. A veces uno se avienta a darle una Biblia, una buena Biblia a alguien que tal vez la va a dejar tirada. Y no he hecho una sola vez, me han pasado varias veces, he dado buena Biblia, y una vez yo estaba murmurando de la iglesia
que daban Biblia de esas de 99 centavos y en parte tienen razón. No se le puede dar una Biblia cara a alguien que de repente la va a dejar tirada por algo. Ustedes andan Biblia, ¿verdad? Levántenme la mano los que andan Biblia. Bueno, los que no la andan, pues. Capítulo 33, versículo 11 al 23. Escuchen cuidadosamente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Escuchen bien esta frase del versículo 11 del capítulo 33. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como, esa es una figura literaria, como un compañero habla con su amigo. Quiere decir que literalmente no estaba mirando Moisés a Dios. Dios podía mirar a Moisés, pero Moisés no veía a Dios. Pero él creía que hablaba con un ser, que hablaba con Dios porque escuchaba su voz. Déjeme darle un ejemplo así rápidamente. Cuando usted habla con un familiar que nunca ha conocido y habla por teléfono con él, y no está hablando ni por videollamada, sino está hablando por una llamada normal, pero usted sabe que es su pariente, que es su familiar, ¿usted duda de que es su familiar? Mire, hermano, yo tenía más o menos unos 16 años de que no me comunicaba con uno de mis hermanos mayores, y de repente conseguí el número y nos comunicamos, y cuando lo escuché, la voz de él la escuché ya diferente, pasados 16 años, pero yo no dudé que era mi hermano. Ahora esto es como hablar cara a cara por la fe. ¿Se imagina usted que de repente del otro lado de la pared alguien le diga algo a usted y usted conozca la voz de la persona que le da la orden? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Lo que va a hacer es devolver la respuesta. Ahora, ¿cómo hablaba Moisés o Dios cara a cara con Moisés? Le voy a explicar. Esta es la clave, o mejor dicho, esto es el código que se puede manejar para tener una conversación con Dios. Dios le dice: Moisés. Ahora viene Moisés, esto es interactuar. Ahora Moisés responde: habla. ¿Quién eres tú? Moisés le dice: yo soy Dios. ¿Pero quién? ¿Qué Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios dice: sí. Esto es por la fe, hablar cara a cara. Había una conversación. Y le dice: mira, Moisés, yo a ti te conozco, y yo te he levantado a ti por caudillo, y tú para los egipcios o para el faraón tú vas a ser como un Dios, porque los vas a dejar impresionados por las cosas que vas a hacer. Pero este pueblo que vas a sacar o que vas a dirigir es un pueblo rebelde. Y entonces Moisés responde y dice: Señor, pues si tú sabes que es un pueblo rebelde, entonces ¿para qué me estás diciendo que lo guíe? Y le dice Dios: te estoy diciendo que lo guíes porque yo voy a manifestar mi poder. ¿En serio vas a manifestar tu poder? Claro que sí. Voy a manifestar mi poder, lo voy a tocar, le voy a ministrar el corazón para que se congreguen, para que ayunen, para que diezmen. Gloria a Dios. No dicen amén, ¿verdad? ¿Verdad que no dicen amén? Mire, hermano, cuando se trata de hablar con Dios, es de
interactuar con Dios, pero hemos llegado a un problema tan grave que nosotros le hablamos a Dios y no dejamos que Él nos hable. Hay momentos en los cuales no hay palabras en la boca de uno para poder orar, pero uno insiste, insiste y insiste. Ay, hermano, si supiera que ese es el momento que Dios le quiere hablar, cuando usted no tiene palabras para orar, o cuando usted no vienen palabras a su mente para decirle a Dios lo que está pasando, es porque Dios le quiere hablar. Déjenme darle este ejemplo así rápido. Hace unos 19 años más o menos estaba pasando una situación tan difícil que uno de los pastores de nuestra iglesia me había dicho, delante de unos 50 hermanos, me había dicho: mira, vos nunca vas a alcanzar lo que querés. Me dio en otras palabras, me dio una avergonzada, pero me la aguanté pacientemente, porque sabía que, o conocía aquel pasaje de la Escritura de David, que dice que un día, cuando iba huyendo de Saúl, apareció un hombre y lo maldecía, le gritaba, y uno de los que andaba con David le dijo: oye, Señor, oye, David, ¿para qué estás permitiendo que ese te esté gritando e insultando? Déjame pasar al otro lado y matarlo de un solo golpe. Y le dijo David: tranquilo, déjalo. Puede ser que Dios está tratando conmigo. Puede ser que Dios lo ha mandado para que me diga estas cosas, para ver hasta dónde yo soy de paciente. ¿Siente que Dios me está hablando esta noche? Y el pastor me pegó una gran avergonzada y me dijo: vos nunca vas a tener éxito en el ministerio, vos nunca vas a hallar lugar, que nunca. Y sabe, hermano, con todo eso yo seguí perseverando, y no me olvido que yo todos los días de servicio llegaba. Quizás es uno de los momentos más, hermano, de entrega que he pasado en la vida cristiana. He orado, he ayunado y sé la vida cristiana que he vivido, pero un momento donde habían horas que no habían palabras en mi boca, y fue cuando Dios me dice: no te preocupes. Y no entiendo hasta el día de hoy si fue Dios o fue el Espíritu Santo que me dice esta palabra. Le digo esto porque la voz que escuché fueron las siguientes palabras: cuando te cierren las puertas, recuerda que Jesucristo te llama. Y por esa razón yo no entiendo si fue Dios o fue el Espíritu Santo. No le puedo decir que un ángel, pero que me habló Dios, me habló Dios. Y ese mismo año, para gloria de Dios, hermano, para que vea usted qué es lo que significa el poder de la oración. Ese mismo año la iglesia me elige como maestro de clase bíblica, y en ese tiempo me vengo para acá a los Estados Unidos. Me vengo para acá, y llegando ahí, hermano, ese mismo año la iglesia me eligió como maestro de clase dominical de jóvenes durante 3 años.